Paz inverencial. Un saludo a toda la hermandad que nos escucha en estos instantes. Un abrazo a todas aquellas almas anhelantes de luz en esta Semana Santa. Los saludamos fraternalmente. Bien, hermanos, comenzamos este día con júbilo en nuestras almas y en nuestros corazones para hablar de este hermoso tema del miércoles santo, Judas Iscariote. Empezamos nuevamente con un pequeño pensamiento que dice de esta manera: Judas Iscariote, un nombre de controversia y escándalo, criticado, odiado y vituperiado durante miles de años, por inconsciencia y ceguera, por tener tan dormida mi conciencia, oh Señor. No pude ver tu luz, ni el mensaje que había en ella, ni el mensaje que habías traído para mi alma. Blasfemé, pequé, critiqué, odié tu papel, no vi la enseñanza que había en él, el misterio que nos guardabas, que nos mostrabas, la muerte del ego, la traición al Cristo interno, la decapitación de los demonios que cargo dentro. 30 monedas de plata, con las cuales nos mostrabas cómo vendemos constantemente a nuestro Cristo íntimo y lo cambiamos por el mundo material, por la materia, por eso que nada vale. En esta reflexión, hermanos, fue doloroso para mi alma el comprender que el maestro Judas solamente hacía un papel, cómo nos bombardeaba el mundo material, recuerdo cuando era pequeña, y nos decía que Judas era un traidor. Más tarde, con la enseñanza gnóstica, con la sabiduría gnóstica, pude comprender a través de este miércoles santo que Judas, y a través de la luz del maestro Samael y de mi instructor, el abad Fernando Moya, a través de esa luz prestada, le mostraron a mi alma que Judas es un maestro y solamente desempeñó un papel, como una obra de teatro, como una obra teatral, para hacerle ver a la humanidad y vernos reflejados en ese espejo y darnos cuenta cómo traicionamos, cómo vendemos a Judas, cómo vendemos al Cristo a través de ese Judas que personificara el maestro, a través de ese Judas que lo personificó como Judas el traidor, haciendo ese papel, un papel de los 3 traidores y demostrándonos con nuestra nadiedad interna, lo que le hacemos al Cristo. Grande fue mi dolor cuando descubrí que Judas es un gran maestro de compasión y que actualmente se encuentra en los mundos infiernos haciendo una gran misión para rescatar a las almas que yacen en esos infiernos abismales. Hermanos, con esto damos la apertura a esta conferencia. Como siempre, ensalzamos y alabamos humildemente, con todas las fuerzas de nuestra alma y de nuestro corazón, al bendito Maestro Judas, y también con ello a nuestro Judas interno. Para ello vamos a presentar con gran alegría en nuestra alma y en nuestro corazón a nuestro hermano abad, obispo de la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal, ungido por el Cristo Samael y discípulo directo del Cristo Samael. Enviamos un gran abrazo, hermano. Paz inverencial. Paz inverencial, Saraí. Me alegra oírte y que estemos de nuevo unidos en el corazón del Cristo Samael para pregonar los misterios gnósticos de ese apóstol interior Judas, y agradeciendo a todo el grupo de la radio de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, a Jesús, a su esposa, a Diego, a su esposa, a Asaí, a Nancy, Saraí y todos los demás que permiten que la doctrina gnóstica del Buda de Acuario Samael resplandezca hoy gloriosa y siempre sobre la faz de la tierra. Así es, hermano. Vamos a reflexionar
hoy en voz alta sobre este tema de Judas Iscariote. ¿Ustedes les parece bien, Saraí, que comience a hablar o quieren hacer algunas preguntas o alguna inquietud? Hermano, como usted vea, iniciamos, como usted sienta. Bueno, les voy a hablar unos minutos y luego intercambiamos preguntas y respuestas. Claro que sí, hermano. Bien. En mi fracción de alma no condicionada, un día ella fue invitada por el patriarca Samael a una reunión. En esa reunión habían más de 100 estudiantes gnósticos y el patriarca disertó de una forma elocuente y sublime sobre los 12 salvadores. Mi fracción de esencia nunca había escuchado de los 12 salvadores interiores, de los 12 apóstolos interiores. Siempre, recién entrado a la enseñanza gnóstica, pues sabía que existía la Trinidad y que más arriba, abajo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaba el íntimo, el alma gemela, y mi fracción de alma. Tenía una idea somera sobre el ser y tenía la idea que eso era Dios. Y antes de entrar al camino gnóstico, pues tenemos la información por las religiones de que existe una Trinidad, pero y 12 apóstoles históricos que acompañaron a Jesús en su drama cósmico. Mas ese día el bendito Samael habló de cada uno de los 12 apóstoles, de Jesús el Cristo, y nos dijo que existían 12 apóstoles interiores que eran 12 partes del ser que estaban dentro de nosotros mismos. Mi fracción de alma estaba anonadada, asombrada, escuchando por primera vez el verbo de oro del Buda Samael enseñarnos la doctrina de los 12 apóstoles interiores. Entonces habló de Pedro, de Juan, de Judas, de Andrés, de Mateo, de Marcos. Cada apóstol interior del maestro Samael, en forma elocuente, disertó para nuestras conciencias. Repito, cada parte del ser, cada uno de los 12 salvadores del Logos Samael, disertaron para la hermandad gnóstica sobre los 12 salvadores. Fue tanto el impacto en mi alma que durante una semana casi no hablé. Estuve sumido profundamente en esa impresión del verbo de los 12 salvadores interiores como 12 partes del ser que el maestro nos revelaba. En ese tiempo no había salido a la luz la pistisofía, donde ampliamente el bendito Samael habla de los 12 salvadores. En el caso de hoy, el tema en forma matemática es sobre la doctrina gnóstica de Judas Iscariote. Indudablemente el Judas histórico cumplió su misión. Jesús el Cristo, Yeshua Ben Pandirá, su real ser, determinaron establecer el drama cósmico en una forma física. El drama cósmico que vivió Jesús en público lo pasa todo iniciado y toda iniciada en el matrimonio gnóstico, en los mundos internos y en la vida práctica directa de la práctica de la autonosis. Pero el real ser de Jesús determinó con la logia blanca vivir ese drama cósmico en vivo. Y eso es muy raro, que un maestro pase ese drama en vivo y sea crucificado. Eso una vez en un planeta podría suceder en sus 7 razas.
en el pasado día cósmico, el planeta Tierra llamado Selene, que hoy es la luna, que tuvo siete razas solares con sus subrazas, en la quinta raza raíz se encarnó el Buda Samael, y su bodhisattva vivió el drama cósmico que vivió Jesús el Cristo hace 2000 años y pasó a la cruz. Fue crucificado en público. Eso me lo contó directamente el Buda Supremo. Y me parló sobre los misterios gnósticos, aparte de esa conferencia que recibimos de Judas. Me habló del Judas interior. Su Judas Samael disertó para mi fracción de alma y mi ser sobre la doctrina de Judas. Entonces, Jesús, el bodhisattva Jesús y su real ser determinaron pues pasar por ese drama tan terrible de la crucifixión, y por eso el bendito pues oró ahí en el Monte de los Olivos, se arrodilló ante la piedra de la verdad y le dijo al Señor, a su ser, pues si el Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga sino tu voluntad y no la mía. O sea, él aceptaba conscientemente pues el proceso de la crucifixión, que eso es muy difícil, es terriblemente difícil y doloroso. Así pues que llamó a Pedro y le encargó que él fuera al Sanedrín, donde los sacerdotes judíos del Sanedrín, agnósticos, no gnósticos, que eran los jefes de la doctrina judía alterada y adulterada por ellos mismos y desde tiempos antiguos en decadencia, como el cristianismo actual agnóstico de todas esas religiones falsas, adulteradas. Entonces, la ley de Moisés adulterada, la ley de Jacob adulterada, la ley de los patriarcas adulteradas. Entonces, Jesús, como avatara de Piscis, trajo el mensaje solar gnóstico con su drama cósmico y le pidió a Pedro que él fuera a entregarlo al Sanedrín. Y Pedro, en una forma rotunda y radical, se negó. Así me lo dijo el patriarca Samael, dijo que no y que no, y el maestro le dijo, no, pues no te queda más que ir, que no, que no. Entonces, al ver la posición radical de Pedro, respetando el libre albedrío, pues se dirigió a Judas, y le dijo, ahora tú, Judas, tú me irás a entregar al Sanedrín. Y Judas no quiso, y le suplicó con el alma, con el corazón, casi llorando, de que no le pusiera esa misión. Y el maestro ya se la decretó, y Judas, obediente, pues aceptó. Entonces, estando el maestro en el Monte de los Olivos, con sus principales discípulos, envió a Judas de día, y él fue Judas ahí al templo de Jerusalén, habló con Caifás. Caifás era el papá de Pilatos, nada menos, el terrible Caifás, personificando el demonio de la mala voluntad, de las causas de las malas voluntades, de los egos, el terrible Caifás, ¿verdad? Entonces habló con diferentes miembros del Sanedrín y se reunieron en privado con él, porque a Jesús lo buscaban los judíos para entregarlo a los romanos, ya que, como él pregonaba los misterios gnósticos de la luz y lo alababan como a un rey, entonces ellos se valieron de eso para decir que él se proclamaba rey, y solamente había un rey, que era el César. Total, pues, de que los sacerdotes del Sanedrín, por órdenes de Caifás, le dieron 30 monedas de plata para que indicara dónde estaba Jesús.
A él no le interesaban las 30 monedas de plata, a Judas, pero las recibió y se las entregaron en una bolsa de piel de carnero. Y llegó pues a un centurión romano y con algunos sacerdotes del Sanedrín y soldados romanos viajaron hacia donde Jesús se encontraba. Cuenta la tradición pues que Jesús velaba en el Monte de los Olivos, en el mundo causal, porque era un hombre causal, tenía conciencia causal, y cuando llegaron a él en forma violenta lo aprendieron, lo capturaron como un delincuente, como un criminal. Entonces Pedro se interpuso cuando fueron a lastimar al maestro y sacó la espada y le mandó a la cuello al centurión, le partió parte de la oreja, lo hirió y a otro soldado se enfrentó. Era un guerrero pues, defendiendo a su maestro, y el maestro le dio la orden que bajara la espada y se pusiera en paz, que él aceptaba de buena voluntad entregarse, y tomó la oreja del centurión, se la colocó y se la pegó y dejó de sangrar, y al otro lo curó, y así fue capturado el bendito Jesús y llevado pues ante Caifás primero, y por la noche, al amanecer, y luego a donde Pilato. Judas fue y regresó las 30 monedas de plata ahí en el Sanedrín y se las tiró en el piso, y lleno de dolor y de tristeza al ver lo que le estaba sucediendo al maestro y presintiendo pues la crucifixión, porque lo que hacían los romanos a los que estaban contra Roma y contra el César era la crucifixión, muy normal en esos tiempos. Entonces, muy adolorido en su alma y en su corazón y sufriendo terriblemente, Judas, cuenta la tradición, que cuando llegaron los soldados y el centurión, él besó a Jesús en la mejilla. Imagínense, para que el maestro permitiera que un discípulo le diera un beso de amor, eso es muy raro. Por eso el maestro Samael me dijo, y lo explicó en la conferencia, que Judas Iscariote es el discípulo, fue y es el discípulo más exaltado de Jesús el Cristo. Porque Jesús el Cristo dijo que después de que él entrara al reino de Dios, allá a la luz superior de la Eón 13, entraría con Judas, de la mano, como de la mano derecha. Entonces, Judas es un maestrazo de la luz. Su real ser es un Dios incandescente del fuego. Y los misterios de Judas son sublimes. Entonces, cuando Judas vio pues como a Jesús se burló de él Caifás con los sacerdotes y lo lastimaron y luego lo llevaron ante Pilato, y la mujer de Pilato le decía: ese es un hombre justo, no lo vayas a entregar a los romanos para que lo crucifiquen. Y al fin y al cabo Pilatos, pues como los sacerdotes judíos hipócritas y fariseos, pues le pidieron que lo entregaran, ya que era un día en que Pilatos debía, como gobernador de Judea, soltar un ladrón. Entonces trajeron a Barrabás, un violador, un asesino, un ladrón, un bandido, un degenerado, un monstruo, un demonio encarnado, y les dijo que si querían libre a Barrabás o a Jesús, y la mujer le decía que no lo entregara a Pilatos. Entonces él quiso de esa manera liberar a Jesús, pensando que los sacerdotes iban a liberar a Jesús, pero los sacerdotes odiaban a Jesús porque pregonaba los misterios gnósticos, y eso estaba en contra
del judaísmo materialista, hipócrita y fariseo de la época. Entonces pidieron crucificia, y como los políticos actuales que dan dinero para comprar votos y toda cosa, ellos repartieron y dieron denarios al pueblo para que dijeran crucificia a Jesús. Entonces Pilatos trajo, según él, a dos delincuentes, a Jesús y a Barrabás, y los sacerdotes pedían por Jesús la crucifixión a Pilatos, y Pilatos pues se lavó las manos y dijo, ellos fueron los que lo escogieron para ser crucificado, y se lo entregó a los romanos diciendo que él se decía que era rey. Entonces él le decía que fue rey, pero de los cielos, no de este mundo. Al fin y al cabo, pues, Judas, totalmente preocupado al ver que dictaron la sentencia de crucifixión y que lo llevaron al maestro, pues, a azotarlo, a amarrarlo de un árbol y de darle látigos en un patio ahí en la cárcel de Jerusalén. Y más tarde, pues, la ascensión al monte de las calaveras con las 12 caídas y todo, y él viendo todo eso, y luego cuando vio que lo clavaron en la cruz y lo subieron arriba, y la exclamación de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, antes de entregar su espíritu, antes de desmayarse, entonces Judas, llorando y aterrado en su alma, corrió. Y cuenta la tradición, me lo contó el maestro, que él se fue a la salida de Jerusalén y en un árbol viejo, seco, llevó un lazo. Se lo amarró, primero amarró a una rama que salía del árbol. Ese árbol extendía de un precipicio prácticamente, y la rama iba a dar al precipicio. Entonces él se colgó de esa rama. Ese árbol era viejo, seco, y la tradición dice que Judas se ahorcó, pero la realidad es que esa rama se quebró y Judas no murió. Por eso en la Biblia gnóstica, desde un principio, se narra de que Jesús ante sus 12 apóstoles, y al final hay una anécdota, un párrafo de la Biblia gnóstica Cristosofía, que los 12 apóstoles de 4 en 4 se fueron a los 4 puntos cardinales a pregonar la doctrina de Jesús el Cristo, la gnosis sublime de la Avatara de Piscis. Así pues, de que el drama cósmico de Jesús el Cristo está íntimamente asociado a Judas, a María Magdalena, a Pedro, a sus apóstoles, y eso es maravilloso. Indudablemente le pregunté al maestro Samael, y entonces, ¿qué significa que Pedro se haya ahorcado? Entonces, así como en la doctrina budista se habla de la decapitación budista, y los sacerdotes egipcios gnósticos hablan de la aniquilación de los demonios rojos, y el maestro me decía, ¿qué tal te parecen esas palabras, Fernando, sobre la aniquilación budista? Aniquilar, y desde ahí lo decía el maestro. Hasta él era maravilloso proyectarme a mi fracción de alma esa palabra. Y yo le decía, pues increíble, no queda más que decapitar, pues aniquilar el agregado psíquico. Y me dijo, sí, por eso Judas se ahorcó, que es lo mismo, hermano, hay que ahorcar al ego, hay que decapitar al ego, y lo que hizo Judas fue enseñar la muerte del ego. Judas, en la vida pública de él como apóstol, pregonando los misterios gnósticos de la luz, habla textualmente sobre los agregados psíquicos, los demonios rojos, los 7 pecados capitales, y habla de la necesidad de la aniquilación del ego animal. Entonces Judas escribió un libro, el libro que se encontró en el desierto de Nag Hammadi, una copia original de esos manuscritos. Eso es un pueblo que está ahí cerca, a varios kilómetros de Jerusalén. Era un pueblo gnóstico, era una comunidad gnóstica judía auténtica.
Por eso los soldados romanos luego le invadieron y mataron a todos, los de Qumran, los que se quedaron fueron asesinados, y los que pudieron huyeron. Entonces ellos, sabiendo que ya venían a invadirlo, porque después de la crucifixión de Jesús eran masacres contra los iniciados gnósticos, estaban felices los terribles tenebrosos del Sanedrín, con los romanos persiguiendo a la comunidad gnóstica judía, que seguía la doctrina de Jesús el Cristo y de Juan el Bautista. Entonces fueron grandes masacres, terribles, y perseguidores de la divinidad asesinaron a grandes iniciados y a la mayoría de los apóstoles. Entonces, Judas escribió un evangelio que fue pregonado por una de las grandes empresas como esa de History Channel, que hablaron National Geographic del evangelio de Judas, y los diferentes cleros romanos y el papado dieron el grito del evangelio de Judas. Pues ahí el maestro Jesús habla de Judas y del drama cósmico de Judas, y habla del hombre y la mujer, y habla de que Jesús era esposa de María Magdalena, el evangelio de Judas, y que él se purificó, y Magdalena disolviendo todos sus elementos indeseables. Esa es la doctrina que Jesús, el Cristo, pregonó, y que Jesús la habló y que Judas la habló al grano, como Samael la habla ahora clara en el quinto evangelio de la Biblia gnóstica. Entonces ese evangelio existe, y existe una copia en el Vaticano, el original, pero pues eso está vedado para el público, porque eso va en contra de los principios de la secta cristiana gnóstica. Pues así pues, de que indudablemente el evangelio de Judas es la doctrina de la aniquilación del ego, por eso él se ahorcó, y Judas interior trabaja intensamente con el alma humana y el ser y el Cristo íntimo, llevando el alma a disolver los defectos. Entonces es necesario que tomemos conciencia que el apóstol Judas interior nos apoya en la disolución del ego, en la comprensión del ego, en la aniquilación del ego. Si el apóstol Judas, es el más exaltado del Cristo, y el mismo Jesús dice que él entrará al reino de los cielos con la mano derecha de Judas. Entonces eso nos indica que el fuego interno del apóstol Judas interior coopera con la Divina Madre Kundalini Shakti, coopera con el fuego del Cholot, coopera con el fuego de la maga elemental, coopera con el fuego del quitar, que es tira de fuego del apóstol Pedro, en la disolución, aniquilación, decapitación, ahorcamiento pues, de los agregados psíquicos que cargamos dentro. Es necesario invocar al Judas en el altar del amor cuando se practique el Shahaha Maituna. Es necesario que los solteros, las solteras llamen a su Judas interior para que les permita comprender y eliminar el ego con el fuego de la antorcha de la Madre Divina, de Eros y del Cristo. Judas es inherente al Cristo, a la Madre Divina, al Espíritu Santo, al fuego sexual. Si nosotros le invocamos, él feliz y contento nos asistirá. Y si nosotros pedimos a Judas su gracia, esa gracia vendrá a nosotros. Entonces, es necesario que estudiemos el Evangelio de Judas. Por ahí en los libros que hemos escrito, que están en la página de la Iglesia Gnóstica, ahí está un libro que se llama el Evangelio de Judas. Ahí nosotros hemos develado el Evangelio de Judas por la gracia del Espíritu Santo del Cristo Samael, como el Judas de Samael nos lo enseñó. Ahí hemos explicado la doctrina de Judas. Entonces yo los invito, si es su voluntad, a entrar a la página de la Iglesia Gnóstica del Cristo Samael, y en el menú del Abad, ahí está el Evangelio de Judas, para que lo estudien y lo practiquen. Ahora bien, quiero invitarlos hoy a una práctica corta, en la cual invocamos a Judas y le pedimos la gracia, y invocamos a ese Judas interior a nuestro sistema seminal.
Les pido el favor, los que quieran participar de esta práctica, se pongan cómodos, se sienten, por favor, relajen todo su cuerpo, respiren profundamente, vean el sol en su corazón. Y en el sol de su corazón vean al Cristo, al Sagrado Corazón. Y luego, en el Sagrado Corazón, en el corazón del Sagrado Corazón, fundido con el corazón de nuestra alma, sintamos y visualicemos el corazón, el espíritu divino del apóstol Judas dentro de nosotros mismos, esa parte autónoma y autoconsciente de nuestro propio ser. Acordémonos que el bendito Samael nos dice que el padre y madre depositaron todo su amor en el Judas interior, en los 12 apóstoles, para que salvaran nuestra alma. Entonces, Judas tiene el amor del Cristo, tiene el amor del Espíritu Santo, tiene el amor de la Madre Divina, Isis Tonantzin, la Madre de nuestra alma. Por tal motivo, cada uno de los 12 salvadores tienen el amor de la Trinidad para salvar nuestra alma. El Cristo ha vertido todo ese amor en Judas y en los 12 salvadores. Pero en este caso hoy vamos a trabajar con el apóstol interior autónomo y autoconsciente, parte de nuestro ser, ese Judas Iscariote. Entonces vamos a orar con el verbo creador, con determinación radical así: Padre mío, Padre Sol, Madre Divina Tonantzin María, Madre de mi alma, que tu gracia me abra las puertas del cisne Calajanza, el Espíritu Santo, y el fuego del Cristo, donde has depositado todo el amor, para que ese amor de toda la Trinidad descienda, como siempre, en mi amado apóstol interior, Judas Iscariote. Que Judas con el amor del Cristo, que mi Judas con el amor del Espíritu Santo, que Judas con el amor de mi Padre, me conceda la gracia de descender a mi fracción de alma no condicionada, a mi Pistis Sofía, que es el poder sabiduría de mi ser no condicionada, y deposite su luz como un sello luz en mi alma. Entonces vean el sol en nuestro corazón, y en ese sol entra otro sol de luz, que es un sello luz y un lazo de luz que nos une a ese ser, a ese maestro interno que es Judas. Y ahora decimos así: en el nombre del Cristo, que te ha dado el amor para salvar mi alma, Judas. En el nombre de la Divina Madre Kundalini Shakti, que te ha dado el amor para salvar mi alma. En el nombre del tercer Logos, el Espíritu Santo, la Blanca Paloma, que ha depositado todo su amor, todo su poder y toda su gloria en ti, Judas, para salvar mi alma. En el nombre de mi Padre Tum, el sol de la verdad, que ha depositado todo su amor en ti, Judas, para salvar mi alma. Ven a mi alma con tu sello luz, tu lazo luz, para que salves mi alma y la recuperes dentro de las entrañas de los 10.000 demonios en que se encuentra pluralizada, esclavizada y condicionada egoicamente a pecar, a sufrir y a hacer sufrir. Te pido perdón por haber creado 10.000 demonios donde están 10.000 partes de mi alma como diamantes, prisionera y condicionada. Ayúdame a liberar mi alma, Judas, de las entrañas de Satán, de las fuerzas negras de la oscuridad que cargo dentro, de las cuales estoy arrepentido de haberlas creado, y suplico a tu bondad, a tu misericordia, Judas, me perdones por haberme olvidado de ti. Hoy que te reconozco por la gracia del Cristo, hoy que te reconozco por la gracia del Espíritu Santo, hoy que te reconozco por la gracia de la verdad que es mi ser, te pido perdón y te suplico deposites ese rayo de luz y ese sello luz en mi
mi alma, para que tu gnosis luz, los misterios de la muerte mística vengan a mi alma, para que esa gracia me guíe, me proteja y me salve y no me deje salir de la luz. Amén. Bien, ahora decimos así: oh Judas, desciende por la corona sideral, el cordón brahmánico, a mi alma y penetra al sol del caos sexual en la novena esfera. Deposita tu amor y el rayo de tus misterios de la muerte en el agua lustral seminal, donde brilla tu ser como un sol. Brilla como un sol en este mar seminal, como el sol brilla al atardecer en el mar. Así brilla en mi caos seminal, Judas bendito, para que el fuego de tu ser, mezclado con el fuego de mi Madre Divina, y el fuego del Cristo mezclado contigo, con tu fuego, y el fuego del Espíritu Santo mezclado con tu ser, en el sol de tu ser, en el caos metálico, espermático, y con el fuego del hacedor de luz, y mezclado con el fuego de la potencia de mi maga elemental, todos unidos como una llama sácara, permitan disolver el ego. Ahora te pido, Judas, asciende esos átomos de los misterios solares de la muerte desde el caos seminal a mi alma y a los 13 cielos de Anagua y a todo mi ser. Entonces, vamos a tomar el fuego solar de Judas que está en el sistema seminal y lo vamos a llevar por la médula hacia el cerebro y hacia el corazón y cantamos el mantra Indri. Inhalamos la luz solar del sistema seminal. Al corazón. Al corazón. De nuevo, vean el sol de Judas, el fuego solar de Judas en el sistema seminal como un sol, y ese sol de luz lo ascendemos por la médula hacia adentro, hacia el cerebro, iluminándolo y el corazón, y ahí se lo entregamos al Cristo. Inhalamos. Tomen esa luz solar, ese fuego suprasexual de Judas, y llevémoslo al corazón del Rey del Sagrado Corazón. Inhalen con voluntad de acero, aspirando. Al corazón la energía solar. Fijen su conciencia, su imaginación en el sol de Judas, diluido en el sistema acuático seminal, y tomemos esa energía solar ígnea, hacia adentro y hacia arriba. Aspiren la luz solar, el transexual de Judas, del sexo de Judas, en nuestro sexo suprasexual, hacia adentro y hacia arriba, al corazón del Sagrado Corazón. Inhalen con telema.
Otra vez, inhalen el sol del fuego solar de Judas, nuestro apóstol interior. Ahora con el Verbo oramos así: Madre Divina Kundalini, Sacratísimo Espíritu Santo, Cristo Ignio, Divino Judas Interior, que nuestro fuego en la antorcha de Eros, como fuego, como llama, como espada, como lanza, quemo, desintegre de mi mente, de mi corazón, de mi centro sexual, la antítesis tenebrosa que cargo adentro, que personifica el demonio del deseo, de la lujuria, que la mente, el deseo, y el sexo, y el corazón, y la voluntad de mi vida dentro de mí, que es el deseo de mi vida, por eyacular, por sentir el orgasmo y el espasmo, sea aniquilado, quemado, fundido, decapitado. Inhalamos. Con el mantra Krishna depositamos el sol del fuego del Cristo, del fuego de Judas, del fuego de la Madre Kundalini y el Espíritu Santo sobre ese demonio que somos nosotros mismos, llenos del deseo de la pasión animal. Inhalamos de nuevo. Inhalamos de nuevo la energía creadora y con el mantra Krishna, como un sol incandescente, se la colocamos a ese demonio que condiciona nuestra alma al delito del deseo de la lujuria en su causa, en su mala voluntad. Que el demonio Judas, que personifica el deseo de la lujuria, del Lilith, de la Gemá, por la gracia del Cristo, mi Madre Eros, el sol de Judas y el fuego de Judas, se ha ahorcado en este día, en este momento, decapitado, desmembrado. Amén. Entonces, que quede claro que existe un apóstol ígneo, un maestro de luz, de fuego solar, con un centro sexual capaz de acoplarse al de la Madre Kundalini, del Espíritu Santo, del Cristo y al nuestro, y cooperar para la disolución del ego, del mismo deseo del Judas que cargamos dentro. Entonces, una cosa es el Judas histórico, con Jesús el Cristo, otra cosa es el Judas interior de cada uno de nosotros, otra cosa es el Judas en todos los maestros de la ley, enaltecido y autorrealizado, y otra cosa es la antítesis solar, lo opuesto al sol del Judas, la sombra tenebrosa del Judas interior, que es el demonio del deseo. Así debemos comprender al demonio del deseo, que se le ha nombrado como el Judas traidor, que vende al Cristo por el placer de la fornicación, del adulterio, de la eyaculación, de la masturbación. Entonces, aclarado todo esto, abro un espacio para que me hagan preguntas sobre este tema los hermanos y el grupo. Adelante pues, Asaí, Nancy, Isaí y Jesús, con las preguntas. Sí, hermano, paz inverencial. Habla Paz Jesús. Inverencial, Jesús, me alegra oírte, y un abrazo de corazón, pero esa labor en la emisora, hermano, a ti y a tu esposa. Adelante pues, hermano. Sí, hermano. Una pregunta que nos inquieta mucho
es cuando el maestro Samael nos dice que el bendito apóstol Judas, como maestro de la logia blanca, renunció él mismo a toda felicidad y que vive rescatando almas en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, que él es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado, y sin embargo él ama a la humanidad, puesto que se sacrificó por la humanidad y entregó hasta su misma vida y felicidad por la humanidad. Lo que nos inquieta es cómo es eso que el maestro se encuentra en los mundos infiernos rescatando almas. ¿Cuáles almas? ¿Qué méritos deben de tener esas almas? Y qué inmenso sacrificio del maestro Judas. Bueno, esa pregunta es maravillosa, Jesús, porque me hace acordar de un diálogo que tenía con el maestro Samael cuando me hablaba de Judas y me decía que lo que tú acabas de repetir, que él por amor a la humanidad y renunciando a toda felicidad, él trabajaba intensamente en los mundos infiernos por rescatar las almas. Entonces le dije, ¿cómo es eso, maestro? Me dice, de vez en cuando se arrepiente alguna alma y él le ayuda en los mundos infiernos y abre las puertas para que salga esa alma y regrese a los retornos de cuerpo físico. Ese es un misterio que solamente él tiene ese poder, porque él tiene el don del amor universal y de la renunciación por amor a la felicidad para salvar las almas. Entonces imagínense si el apóstol Judas trabaja en los infiernos rescatando almas, ¿qué no será el apóstol interior si nosotros le pedimos que rescate una fracción de alma que está dentro de un defecto que no nos deja progresar, que nos tiene estancados? Entonces debemos de apelar al Judas interior cuando ciertos agregados psíquicos nos hacen la vida indeseable, nos constriñen y nos oprimen a nuestra pistisofía. Esa es mi respuesta, hermano. ¿Otra pregunta? Sí, hermano Abad. Aquí el maestro Samael nos dice que es el venerable maestro Judas, es el más destacado maestro, el más exaltado que anduvo con el Cristo Jesús. Y en el evangelio que recientemente se descubrió en Nag Hammadi del evangelio de Judas, allí aparece que el Cristo Jesús lo aparta del grupo para enseñarle misterios que solo a él podía compartir. ¿Qué nos puede compartir acerca de esto, hermano? Bueno, ahí tienen los misterios que hemos compartido hoy, que el Cristo Samael me ha enseñado. Hoy los hacemos público a la conciencia, porque es el día de Semana Santa y se relaciona con él. Entonces, hay grandes misterios gnósticos en el apóstol Judas, como los que hemos pregonado hoy, hermanos, ¿sí? Y el patriarca Samael nos los ha entregado. Entonces, por eso los invito a que ustedes apelen a esa parte del ser, a ese sol de la verdad que tiene ese poder de rescatar nuestra alma del infierno, para que en momentos de crisis emocionales y de tormentas mentales y que seamos constreñidos y oprimidos, la gnosis de Judas, la apología gnóstica de Judas, la unción de Judas y la palabra gnóstica de Judas y sus misterios vengan a nuestra alma. Entonces hay que pedir eso constantemente para que así el Judas nos revele toda su sabiduría gnóstica. Esa es mi respuesta. Sí, hermano, aquí la pregunta que nos inquieta, con toda esa sabiduría que del maestro Judas, ¿él logró la cristificación? Obviamente que Judas, como hombre casado, trabajó en los misterios de la luz intensamente. Y él es un maestro que logró la piedra filosofal, hermano. Es un maestro de compasión. Es un maestro exaltado en alto grado. Nosotros podemos invocar al Judas de Jesús el Cristo, el apóstol, y él felizmente nos ayudará.
y también debemos invocar a nuestro Judas interior. Otra pregunta. Sí, hermano Abad, el maestro Samael nos habla de la tercera purificación por el hierro y por el fuego, que es la iniciación de Judas. ¿Nos podría explicar en qué consiste esa iniciación? Bueno, para lograr el éxito de esa iniciación hay que ahorcar a Judas. Y eso significa aniquilación radical de todos los elementos de la lujuria personificados por Lilí, la Gemá y el homicida de la simiente Moloch, hasta que no muera, hasta el último átomo de pasión. Y ese Cholot, Nahua, ese hacedor de luz, quede blanco como luz. Hasta ese momento es cuando se logra la iniciación de Judas. Esa es la respuesta, hermano. Sí, hermano. Quisiéramos compartir en el proceso de cristificación de nuestro bendito avatar Samael Aún Beor. El maestro Samael habla del demonio Apopi, que es el Judas. Y quisiéramos compartir lo que él dice cuando él recita de un libro egipcio, donde él dice: oh demonio Apopi, tú debes morir en lo profundo del lago del cielo, en los infiernos atómicos lunares, allí donde mi Padre que está en secreto ha ordenado que mueras. Retrocede pues, demonio maligno del deseo, ante las flechas de mi luz que te hacen mucho daño. He aquí que los dioses que me ayudan desgarran tu pecho sin misericordia alguna. La diosa de cabeza de león, espantosamente divina, inmoviliza tus miembros, te quita la fuerza bestial que posees. La diosa cabeza de escorpión, el tercer aspecto de mi madre divina, caminando dentro de ti mismo, transformada en misterioso alacrán, hace llover sobre ti su copa de destrucción. Desaparece pues definitivamente Apopi, enemigo de Ra el Cristo. Tú querías meterte también dentro de los misterios de la logia blanca, atravesar victorioso las regiones del oriente interno y conservando el veneno de tus deseos, pero te equivocaste de puerta, porque tu destino es el abismo y la muerte. Apopi, habéis sido derribado. El dolor que te ha infligido la diosa con cabeza de escorpión, bien lo habéis sentido. Ya no volverás a conocer los goces de la pasión sexual. Ra, mi dios interno, te hace retroceder fulminado por el rayo de la justicia cósmica. Te pega, te hiere de muerte, hace 1000 cortes en tu cara pasionaria, quebranta tus huesos, te reduce a polvo. La inquietud, hermano, es que estas son partes del ser que podemos invocar, y es como el estudiante gnóstico que de verdad está comprometido radicalmente en su trabajo particular, debe confrontar a la bestia, al demonio Apopi. Indudablemente que es extraordinario, sublime, increíble lo que acabas de pronunciar sobre el demonio Apopi para la conciencia de todos. Así debemos orarle a la divinidad para combatir al Judas, al Apopi interior de la lujuria. Entonces, es maravilloso pues que tengamos la oportunidad de esa proclama de la luz hoy haya salido al aire, y que cuando te reúnas la proclames hoy por la tarde, y que se haga en grupo y que cada cual la tenga, que se ponga en la revista Iliaster y en la revista Eón 13, que se imprima con letras de oro, hermano,
toda esta cátedra litúrgica que has pronunciado y todo este mensaje gnóstico de Judas en forma inmediata, y que todo aquel que quiera esa cátedra de oración, pues se escriba y se coloque en la página para que tenga acceso a ella toda la hermandad gnóstica y los escuchantes de la radio de la Iglesia Gnóstica. Adelante, pues, más inquietudes. Sí, hermano, aquí lo que más inquieta a mi alma en este recital que el Cristo Samael trae al mundo entero, renovando las sabidurías de los grandes misterios egipcios. Lo que más me inquieta es que habla que el demonio Apopi del deseo quiere entrar al cielo, o sea que hay algunos iniciados que están en su trabajo particular, todavía está presente ese demonio y los asalta, y algunas ocasiones logra confundir a esos iniciados. Bueno, el maestro habla del trabajo de las 3 montañas. El trabajo de las 3 montañas es tremendo, porque en cada una de ellas se están eliminando los yoes de la lujuria, porque todos los yoes son salidos de la lujuria, todos los 7 pecados capitales son salidos de la misma lujuria. Entonces el descenso a los infiernos, en ese proceso, no es sino para eliminar demonios de la lujuria que personifican ciertos agregados psíquicos, y hasta que el iniciado no aniquile la totalidad de ese demonio del deseo, de la lujuria de Ninila, Gemá, de Apopi dentro de sí mismo, pues siempre está expuesto a la tentación por instigación divinal establecida por el Hacedor de luz, porque tiene que aflorar para que tenga que morir. Esa es la respuesta, ¿no? Sí, hermano, porque el bendito maestro Samael todavía agrega, o sea, para hacer pues que los estudiantes que transmutan estén en alerta novedad de no ser asaltado por el demonio Apopi, que entonces ya su transmutación no la estén refinando, porque el maestro agrega que en los infiernos atómicos sublunares existen encantos deliciosos, bellezas terriblemente malignas, fascinantes. Dice el maestro: recordad, amado lector, que entre las cadencias milagrosas del verso también se esconde el delito. De entre estas exquisitas regiones de la concupiscencia que embriaga y enloquece, brotan deliciosos versos infernales que a continuación el maestro luego describe. Aquí es que el estudiante gnóstico debe de tomar conciencia de lo que significa la lujuria que la ataca en el altar del amor, y que por eso el maestro habla de separar el humo de la flama, de la llama, del fuego. ¿Qué nos podría compartir a los hermanos que practicamos la magia sexual para poder penetrar en el hondo significado de lo que es refinar el mandamiento de Roma? Bueno, a mí el patriarca Samael en el año 75 me dijo: hermano, con la lujuria en el sexo, el kundalini no se despierta ni a cañonazos, y me lo repitió 3 veces. Y recibí el mensaje: el altar de Dios es el sexo suprasexual de la divinidad, que se acopla al altar del sexo del hombre y la mujer unidos en un solo altar sexual. A ese altar sexual del hombre y la mujer desciende el sexo de la divinidad para oficiar los sacros misterios de la luz, y decapitar y desintegrar y aniquilar mediante la oración y los mantos sagrados al demonio Apopi ahí mismo, en el altar de Dios. Entonces, hay que pedirle a la divinidad interior que su voluntad haga con la nuestra, y que su poder nos permita conservar el fuego y el agua, concentrados haciendo lo que tenemos que hacer. Porque si por un instante se pierde la guardia
o la meta del trabajo, entonces se termina con instintos animales, movimientos salvajes, con una actividad sexual que nada tiene que ver con la transmutación sexual. Dejar de orar, dejar de transmutar, dejar de exaltar el fuego con amor limpio y puro. Sería lo contrario a la purificación del fuego. Entonces, cuando el fuego se purifica, se refina. Cuando el hombre va y la mujer van disolviendo sus defectos de la lujuria, entonces en el altar de Dios el fuego sexual de la divinidad es más poderoso. Entonces, así se refina el mandamiento del amor. Con la decapitación de Apopi, la lujuria, el deseo, pluralizado, múltiple que cargamos dentro. Porque el deseo de la eyaculación del inseminis está en el tuétano, está en las células, está en la sangre, está en el sexo, está en la esencia no condicionada. Aunque no esté condicionada, si ella pierde por un instante su condición en el altar del amor, está haciendo lo que no tiene que hacer, está cooperando con la lujuria. Por eso los misterios de Judas hoy resplandecen gloriosos por la gracia del Cristo Samael. Adelante pues con otra pregunta. Sí, hermano, cuando estudiamos los libros sagrados del Cristo Samael, podemos encontrar grandes misterios que él devela para el que tenga oídos, el que tenga entendimiento. Aquí sobre el demonio Apopi, el Cristo Samael nos dice, menciona su experiencia, que dice: no puedo negar en modo alguno mis intensos sufrimientos abismales. Resulta ostensible comprender que en el mundo de los muertos, aquellos que hemos fallecido en sí mismos, debemos aniquilar también los cuerpos lunares. ¿Qué nos puede compartir al respecto, hermano? Bueno, como dice el maestro, aquellos que hemos fallecido, sino que han eliminado todos los yoes. Hay que eliminar los yoes de los 5 centros, las fuerzas del convertiguador en los 5 centros, todos los agregados psíquicos, descender a los infiernos y aniquilar toda esa cantidad de bestias. Entonces, dice el maestro que hasta que no se aniquilen los agregados psíquicos, no se pueden aniquilar los cuerpos lunares. Porque si se aniquilan los cuerpos, entonces ¿dónde van a vivir los demonios? Eso, la madre Kundalini no podría hacer eso. Eso me lo explicó el maestro Samael. Entonces, en un momento en que se haya disuelto la lujuria, los 7 pecados capitales, los agregados psíquicos, esos cascarones, esas cortezas cabalísticas del cuerpo astral lunar, del cuerpo mental lunar, del cuerpo causal lunar, que son monstruos que sirvieron de casa, de guarida, de vehículo a las fuerzas satánicas que condicionaban el alma de un iniciado, tienen que ser decapitados, quemados, fundidos y desintegrados en la fragua encendida de Vulcano, una y otra vez hasta que se disuelvan. Entonces, así el iniciado libre esos cascarones, esas cortezas cabalísticas, pues tiene un cuerpo físico solar, un vital solar, un astral solar, un mental solar, un causal solar, al servicio de la divinidad, y eso es muy diferente. Entonces, cuando un iniciado trabaja irregularmente, o es un Buda Prayeka, o se porta mal, y juega con la gnosis, o se retira de la gnosis, entonces esos vehículos lunares sirven para que en ellos, anidando toda la cantidad de demonios, el alma sea desconectada del íntimo, cuando traicionan los misterios gnósticos de la luz, porque el que se retira y traiciona su juramento es desconectado inmediatamente por la ley. Esto no es un juego, hermano. Entonces, al ser desconectado por la ley, en esos cascarones, cortezas cabalísticas, lunares, queda todas las fuerzas satánicas, y puede hasta tener cuerpo físico al servicio de esas cortezas cabalísticas y de los demonios que habitan en ellas, para que se cumpla el destino y la ley, para
para los que lo rodean y para ese mismo sujeto. Y luego eso es todo tirado al abismo de desintegración. El que no aniquila aquí el ego de Judas, la madre naturaleza de los libera en los infiernos. Esa es mi respuesta, pues. Gracias, hermano. Sí, sí nos queda claro. Nos dice el maestro Samael en otra parte, aniquilar viejas pasiones sexuales, impudicia secreta, dice a veces mística e inefable, pero al fin es impudicia. Pero el maestro dice que yo me entregué en brazos de mi madre para que ella hiciera de mí lo que quisiera, y ella, oh Dios, me salvó. Apopi ha muerto, qué dicha, ya no podrá esa bestia afligir más mi dolorido corazón. Pasó el tropel de las pasiones. En la cercana selva resuenan las voces de los dioses inefables. Murió la pasión sexual de Apopi, y no lejos del nido en que las aves del misterio se arrullan con sus tiernas melodías. Me siento más feliz que el luminoso cisne que vio de Leda la inmortal blancura. Apopi ha muerto, llegó la hora del supremo triunfo concedido a mis lágrimas y ofrendas por el poder de mi divina madre. Aquí podemos ver la disposición del Cristo Samael a su madre divina. ¿Nos puede explicar, hermano, la importancia que esto implica en un iniciado? Bueno, es que esas palabras del maestro Samael lo dicen todo. Sin la madre divina es imposible la aniquilación de Judas. Del Judas negativo del demonio Apopi. Y esa proclama del maestro sublime cuando se siente liberado por la madre divina de semejante engendro, nos indica y nos invita a nosotros a trabajar para disolver los elementos de la lujuria, impuricias inmundas, de pecados antiguos, de otras existencias y de estas existencias, cosas secretas, monstruosas. Por eso el maestro me enseñó a perseguir el dragón, y en el libro de las 3 didácticas explicamos cómo perseguir al dragón, hermanos. Hay que hacer una lista de todos los pecados desde el último momento en que entramos, del último instante en que entramos a la gnosis, hacia atrás, de los cruces que ha hecho el hombre con otras mujeres, la mujer con otro hombre, de los pecados contra el Espíritu Santo, de masturbación, de la homosexualidad, el lesbianismo, de impuricias inmundas, de la lujuria. Y hay que aniquilarlos, hermano, en forma sistemática y dedicarle el trabajo a la lujuria, a Apopi. Y después de terminarlo en 6 meses, 1 año de trabajo, esperar 1 año más y volver a repetirlo, y esperar otro año más y volverlo a repetirlo, y así refinamos el mandamiento de Roma, y así el ser trabaja en su altar sublime suprasexual, purificando nuestra alma y liberándonos de la lujuria de la Apopi. Y algún día podremos exclamar como el maestro Samael semejante proclama de la luz. Adelante, pues, Jesús. Sí, hermano, tenemos algunas otras inquietudes, pero las vamos a dejar para otra ocasión porque hay muchas preguntas en el chat, hermano. Entonces, vamos a iniciar con ellas. Una que está increíble, nos dice el hermano Luis Gonzalo, al parecer así menciona que es de Colombia, que por qué al maestro Samael en Colombia no se le da importancia que merece. Más que todo es ver esto. Dice, tengo 53 años y nunca supe de él. Hace 5 meses me enteré de él y eso llevo en la gnosis. Por favor, ¿me podría explicar? Qué increíble. Bueno, la luz del lobo Samael vino a las tinieblas de este mundo y de todas las naciones del mundo. Y en esa nación el bendito pregonó, enseñó los misterios gnósticos de la luz. Si en la esencia no condicionada de ese señor que pregunta, que hasta ahora se viene a dar cuenta de Samael, pues es el momento en que el maestro aparece enseñándole los misterios de Judas, el apóstol interior, para que él elimine su Apopi, su Judas interior. Sí, y no es importante que
que lo reconozcan o no lo reconozcan. La cuestión es que la doctrina gnóstica de Samael está gloriosa y resplandeciendo sobre la faz de la tierra en este instante con sus misterios gnósticos sobre Judas y en su quinto evangelio y en la Biblia gnóstica, la cual debe ponerse a estudiar y a practicar. Eso es todo. Sí, hermano. Hay una hermana, la hermana Iris, mencionaba que cuál era el evangelio de Judas y que si, y otro hermano también otra pregunta relacionada, que en realidad el evangelio de Judas es una guía para la disolución del ego, que usted ya respondió en la disertación del día de hoy. Igual hay otra pregunta que menciona ¿por qué se dice que Judas es el patrón de las obras perdidas? Bien, las obras perdidas son las obras del ego, del Satán interior pluralizado. Las obras perdidas son la acción de los 7 pecados capitales que condicionan al alma. El alma perdida en el infierno, de su condicionamiento por ira, por lujuria, por pereza, por gula, por mentira, por infrasexualidad, es una obra perdida. Pero existe una parte autónoma, autoconsciente, solar, crística, que es el Judas, el apóstol interior, y ese es el patrón que puede salvar esa parte perdida en el infierno, si esa parte lo llama y lo invoca, como hemos recibido la enseñanza hoy. Eso es todo, hermano. Sí, hermano. La hermana Ale Calderón pregunta que si Caifás representa el yo causa. Así es. Representa a todos los yoes causas que cargamos dentro. Y indudablemente que ese es otro demonio que hay que trabajar intensamente, pero habrá otro tema para él, como hoy en el de Judas. Adelante, otra pregunta. Sí, el hermano Rodolfo menciona sobre el apóstol Judas que si es algo similar a María Magdalena, que fue convertida en una prostituta nada más por la decisión de unas personas que no entendieron su verdadero papel, que si es lo mismo que pasa con Judas. Exactamente, la secta romana y establecida por el romanismo con fines políticos y lucrativos, tomó los evangelios de los apóstoles y los quemó, como cuando llegaron a nuestro México y quemaron los códices, y por donde han ido han hecho barbaridades y media con la doctrina gnóstica del Cristo Jesús. Entonces, indudablemente que así como los dominicos, que fueron los traductores de la Biblia de la griega al latín, colocaron a María Magdalena como una prostituta y a Jesús como un hombre célibe como ellos, como infrasexuales como ellos, y así colocaron a Judas como el apóstol traidor y monstruoso con que aparece. Es que la logia negra trabaja para desvirtuar la verdad y la luz, y eso es lo que han hecho los adeptos de la oscuridad a través de esa secta de los dominicos. Otra pregunta. Sí, hermano, pregunta la hermana Mari que si María Magdalena es una parte del ser, que si también se le puede pedir el lazo luz y el sello luz. Bueno, el patriarca Samael nos dice en la Biblia gnóstica que al lado de un iniciado siempre brilla una María Magdalena. Es la mujer por antonomasia, es la sacerdotisa. Y en la sacerdotisa se expresan los 5 desdoblamientos de Dios Madre. Esa es mi respuesta. Gracias. La hermana Tere quiere decir que también podemos pedirle a Judas que nos ayude con su suprema obediencia a ser obedientes. Bueno, indudablemente las virtudes del apóstol Judas son múltiples. Para que la esencia sea obediente a Dios, debe hacer la voluntad de Dios. Transmutar, jamás fornicar, y para eso tiene que aniquilar su propia lujuria. Es la única manera de ser obediente a Dios. Otra pregunta. Sí, preguntan, hermano, que si Judas pertenece al rayo de la muerte. Exacto, Judas pertenece al rayo de la muerte. La suprema diosa o regente del rayo de la muerte en el planeta Tierra es la diosa Coatlicue de la cultura egipcia.
que es la diosa madre muerte en el rey del mundo Sorocotora. Es el tercer desdoblamiento de Dios Madre en Sorocotora. Ella es la reina de los dioses y de los ángeles de la muerte del planeta Tierra. Sí, gracias, hermano. Y una otra inquietud que tienen los hermanos en el chat es ¿por qué el bendito Judas lo representan con un manto verde? Bueno, el verde es la naturaleza. El verde lo vemos en las plantas, en la savia de las plantas, y el verde nos habla el maestro en el libro de alquimia del elixir verde, que es el semen del Cristo, el mar verde, la simiente verde, acuática, eléctrica, el color verde ultravioleta. Entonces, para poder un apóstol ostentar la gloria del manto verde ultravioleta, la capa ultravioleta del verde, es la capa del elixir verde que ha logrado mediante la alquimia su suprasexual y la auténtica cristificación. Esa es mi respuesta. Sí, gracias, hermano. La hermana Ale Calderón le pregunta, hermano Abad, quisiera preguntarle qué podría haber pasado si en vez de haberle dado la espalda y asesinado a Jesús el Cristo, lo hubiésemos aceptado. Bueno, les voy a dar, esa pregunta es maravillosa. Esa pregunta se la hice al maestro Samael y él me dijo, si la logia negra a través de Yahvé, el autor intelectual de la crucifixión de Jesús, de su asesinato en la cruz, el cual no pudieron salirse con la suya porque se le resucitó, y la humanidad entró en 2000 años de oscuridad en toda la era de Piscis y se cerraron las puertas de los cielos, de los misterios para la humanidad y para esa gente depravada, solamente del labio oído la gnosis durante 2000 años. Entonces estaríamos a la altura en este momento en el planeta Tierra de las humanidades solares del sistema solar. Tendríamos una ciencia hiperespacial, tendríamos una religión síntesis universal, podríamos comer del árbol del vecino sin temor alguno, no habría ego sobre la tierra, sería una humanidad donde los misterios de la cábala hebraica, de la gnosis y la egipcia vibrarían en armonía en toda la conciencia solar humana. Lamentablemente la humanidad escogió a Yahvé y a la logia negra y aceptó continuar con el coito inmundo de la fornicación, de la masturbación, de la homosexualidad y del lesbianismo y de la degeneración total en que se encuentra. Por eso está perdida y degenerada y va a ser destruida y desaparecida de la faz de la tierra y brillará la edad de oro de Acuario con una humanidad solar totalmente diferente. Así me dijo el patriarca Samael. Eso es todo. Sí, hermano, gracias. Nos pregunta una pregunta, dice, hermano Abad, ¿existe alguna diferencia entre el Judas del Cristo Samael, el Judas del Cristo Jesús y el Judas de cada una de las partes del ser? Bueno, el Judas de cada maestro es una parte autónoma e independiente. Una cosa es el Judas de Jesús, otra cosa es el del bendito Samael, otro es el Judas de Sorocotora. Cada maestro tiene su Judas interior. Ahora, cada maestro es un rayo del sol. En la Biblia gnóstica, el mismo Jesús, el Cristo, el Salvador, dice que el sol espiritual tiene muchos rayos, el Cristo cósmico, y que el maestro Samael devela que cada rayo pertenece a tal o cual adepto, maestro autorrealizado que posee la piedra filosofal, y que cada rayo tiene una tonalidad, un color, una exaltación muy diferente, que existen grados y grados de luz y de conciencia de acuerdo al rayo. Un rayo de un cosmocrator es muy diferente al rayo del que no es un cosmocrator. Entonces, obviamente que las partes del ser de un cosmocrator son más exaltadas que las partes del ser de un maestro autorrealizado de perfecciones, que no sea un cosmocrator, porque esa es una realidad, pero no quiere decir que sea menos que la de ese Dios. Esa es mi respuesta.
Sí, gracias, hermano. El hermano Enrique pregunta, ¿Judas como parte del ser en nuestro interior es el que nos va a llevar a hacer conciencia de lo que es el bien y el mal? Es decir, nos va a enseñar a ser maestros más allá del bien y del mal. Pues él, teniendo sabiduría, optó por representar la traición. Es correcto que Judas, si lo invocamos, si nos hacemos discípulos de él, a nuestro Judas interior a través del Cristo y la Madre Divina, él nos va a mostrar a la lujuria, nos va a revelar cómo trabajar con ella, cómo aniquilarla. Él nos va a orientar, nos va a servir en la muerte del demonio apócrifo pluralizado, del enemigo y la demás. Eso es toda la respuesta. Sí, el hermano Patriz dice, ¿por qué se conoce el papel de Felipe o Tomás, pero el de Judas no? Porque los dominicos, repito, quemaron y desaparecieron el evangelio de Judas. Otra pregunta. Sí, igualmente el hermano Patriz también pregunta que si el Judas interior da la comprensión del ego. Bueno, Tomás es la comprensión, es cognición directa, nos permite asir y capturar la acción de la lujuria de los diferentes defectos psicológicos. Todos los apóstoles se complementan en el alma. No es que solamente trabaje uno, todos los 12 trabajan a la vez, cuando el alma los invoca y los llama. Y pide esas gracias que hoy hemos entregado, que enseña Cristo Samael, que nos ha entregado el Cristo Samael. Esa es mi respuesta. Sí, hermano. El hermano Enrique le pregunta que si cada apóstol tiene una enseñanza muy particular que debemos aprender, y cuál es en sí concretamente la enseñanza de Judas. Cada apóstol tiene su dosis, o sea, su sabiduría, sus misterios crísticos, sus sellos de la luz, sus unciones gnósticas. Cada apóstol, lleno del amor del Cristo y del Espíritu Santo, es una virtud que puede enseñarnos sus misterios siempre y cuando nosotros los invoquemos y los llamamos. El que no conoce a Dios no lo puede llamar. El que no conoce a una mujer no conoce a un hombre, ¿cómo lo puede llamar? Entonces, que aquellos que se sienten que allá en tronos de arcilla, en tronos de oscuridad, que se la saben todas y que no saben nada, y que no conocen a su ser, y que no han invocado a sus 12 apóstoles, a los 24 invisibles, y a todas las partes del ser, que aterricen a la realidad y que se pongan a estudiar la gnosis, a estudiar la Biblia gnóstica, para que conozcan a su ser, alaben a su ser y a los 12 salvadores. La adoración a los 12 salvadores nos permitiría la salvación radical de nuestra alma, porque eso es lo que ellos quieren para con nuestra alma. Ahora, no queda más que comenzar hoy con Judas y luego con cada uno de los 12, estudiándolos y pidiendo sus virtudes para que desciendan a nuestra alma, nos guíen y nos protejan y nos asistan en este difícil camino hacia la luz. Otra respuesta, otra pregunta. Sí, hermano. Pregunta si el apóstol Judas tiene cuerpo físico actualmente, hermano. Bien. Un maestro como Judas tiene el don de la ubicuidad. Le dije, maestro Samael, usted tiene más cuerpo físico aparte de la momia inmortal en que está encarnado ahora y del cuerpo que tenía de Víctor Manuel, que lo tiene encerrado en el sarcófago en Egipto, porque lo tiene casi trasplantado. Yo sí que ya trasplanté el cerebro, el sexo, el corazón, y estoy trasplantando las vísceras. Ese es otro tema. Entonces dijo, no tengo más que ese par de cuerpos físicos, pero mi ser tiene el don de la ubicuidad. Ahora estoy dando un concierto, estoy en un congreso en el Asia y estoy en una sala de meditación en el Tíbet,
y camino por las calles de Marte y saben que yo soy el diario Orizalba del nuevo Samael y me quieren y me adoran. Toda la humanidad marciana, cuando me ven caminar por las calles de Marte, es porque mi ser tiene el don de la ubicuidad, es decir, cualquier parte del ser se puede materializar, y eso también lo tiene Judas, y esa es mi respuesta, y eso es todo. Sí, hermano. Pregunta la hermana Iris que si alguna carta del tarot se relaciona con Judas. Bueno, pues la 15, el tifón Bafometro, el tifón de Abraxas, el tifón Bafometro de Abraxas, de los misterios de Abraxas. Ese es el Tzolom Nahua, que es el cuerpo humano rojo por el fuego ígneo rojo, y con cabeza de carnero, enroscada. En la cultura egipcia los dioses se representaron como seres humanos con cabeza de escorpión, de león, de carnero, de ibis, de halcón, de águila, etcétera, etcétera. Entonces ahí se representa al hacedor de luz con el Judas interior adentro, ¿no? Purificado. Eso es todo. Sí, hermano, ya faltan poquitas. Nos pregunta el hermano Enrique si hay alguna representación azteca, maya, tolteca, etcétera, sobre que se relacione con el apóstol Judas. En la cosmología maya y azteca, indudablemente que se habla de los 12 salvadores, pero al estilo maya, al estilo azteca, al estilo zapoteca, al estilo mixteca, con los nombres mayas, con los nombres aztecas, porque la gnosis es sola una. La doctrina de Aztlán, que es la doctrina pura del planeta Tierra solar gnóstica, es la doctrina azteca, que está en la doctrina secreta de Anáhuac, explicada por el maestro Samael. Entonces ahí, cuando se habla, el maestro le dedica un capítulo al hacedor de luz, al purificador, al tigre, a esas fuerzas suprasexuales solares y antagónicas que representan la lujuria encarnada en la Coyolxauhqui y los surianos, y en contraposición a esa lujuria tenebrosa, alguien que aniquiló a Popi fue un Xilopostli, el hijo de Coatlicue, encarnación pura de esa energía maravillosa del apóstol interior de Judas. Otra pregunta, hermano. Sí, hermano, la hermana Iris pregunta que ¿cuándo saldrá Judas de los mundos infiernos para irse al absoluto? Bueno, el maestro dice, Jesús el Cristo, y lo dice el bendito Samael, que cuando el Cristo Jesús, en el atardecer de este día cósmico, entre a la León 13, él entrará con Judas. Entonces, eso será más adelante. Por ahora ellos son maestros de compasión. Son dharmakayas los dos, de compasión. Judas es un dharmakaya. Entonces él aunque tenga su centro de gravedad, su ser, su maestro interno, el de Judas, y el maestro interno de Jesús tenga su centro de gravedad en el Omeyocan, las partes del ser que están en el universo de los cielos manifestada, entonces regresarán en su momento. Por ahora tienen que estar cumpliendo la misión que su ser y la logia blanca tienen establecida en el planeta Tierra. Eso es todo. Sí, hermano, ya algunas van a quedar allí de preguntas. La última que le realizamos es, pregunta a la hermana Iris, cuando uno va aniquilando los agregados psicológicos, ¿Judas interior va creciendo y desarrollándose interiormente? Bien, el maestro autónomo y autoconsciente, la parte de nuestro Judas interior, cuando se volvió el alma en el origen de la creación, él dio de sí su pureza y su amor, su virtud y su castidad.
Cuando el alma se puso a fornicar y se cayó en la generación animal, la virtud que Judas le depositó la metió en Lilí, en Gemá, en el homicida Molot, y se pluralizó. Entonces, cuando se disuelve la totalidad de Apopi pluralizado, entonces la fracción de alma, la fracción de Pistisofía, recuperará al Judas interior que había perdido y hará feliz al maestro Judas. Y así se realizará el maestro Judas interior, cuando su Pistisofía se autorrealice recuperando al Judas interior que está en la lujuria, ahora condicionado por el pecado. Eso es todo, hermano. Sí, hermano, aquí hay una pregunta que quedaron varias, algunas ya las había contestado usted, pero que sí nos parece interesante. Dice que cómo se adquiere esa felicidad de Judas, que aún estando en los mundos infiernos, él es feliz. Bueno, a mí me dijo el maestro Samael que un maestro que tenga a Dios adentro, que estuviera en la cárcel más inmunda, sería feliz. ¿Y qué diferencia hay entre una cárcel inmunda y un infierno? Es lo mismo. El que tiene a Dios está lleno de luz y de amor y de belleza y de paz. No importa que vaya ahí a la misma, a la fauces del dragón o entre las mazmorras. O esté aquí en el mundo tridimensional de los 26 leyes, que también es el infierno. Tiene a Dios adentro. Eso es todo. Es un hombre que tiene su centro de gravedad en el mundo de las causas, en el cielo, y por eso es feliz. Y la oscuridad que le rodea no le hace daño, ni se le puede acercar siquiera. Huye ante su presencia, porque la encandila, y los demonios odian la luz. Se ven reflejados en ella. Eso es todo, hermano. Sí, hermano Abad, gracias. Ya con esta disertación maravillosa para nuestras almas, ya nos queda claro en nuestra esencia lo que implica todos los misterios del miércoles santo, de la traición de Judas, de la que vende por 30 monedas de plata al Cristo, el ahorcamiento de Judas, el evangelio de Judas y la diferenciación del Judas interior, del maestro Judas y del traidor Judas, como uno de los 3 demonios del deseo que cargamos dentro, el demonio Apopi. Entonces, pues es maravilloso para nuestras almas y para los hermanos gnósticos del mundo. La Iglesia Gnóstica del Cristo Samael cumple con divulgar su doctrina sacra para las almas que tienen anhelos verdaderos de transformar su trabajo particular. Entonces, pues agradecemos con nuestra alma y con nuestro corazón su disposición para difundir la doctrina del Cristo bendito Samael. ¿Algo más que quiera agregar, hermano, hoy miércoles santo? No, pues felicitarte a ti y a todo el grupo de Radio Coray por la oportunidad que tienen por el Cristo Samael y que nos dan para compartir la enseñanza del bendito Samael, que no es nuestra sino de él, y que esa proclama que leíste del patriarca y la otra proclama en que él expresa su felicidad con la aniquilación de su madre divina, aniquilando al demonio Apopi, la lleves y la leas hoy, más adelante en el día, cuando se reúnan, y que el Cristo Samael resplandezca de gloria en sus almas y en sus corazones. Paz inverencial. Gracias, hermano. Paz inverencial. Muchas gracias, hermanos, por hacer este espacio posible.